Muy buenas tardes. Bienvenidos en la tarde de hoy, sábado, a compartir nuevamente una conferencia desde nuestra Asociación Espírita Tercera Revelación, en ese deseo de difusión y de amor por una doctrina que cambia almas en la medida en que la volvemos vida en el interior de cada uno de nosotros. En la tarde de hoy, con nuestro corazón lleno de alegría, presentamos a nuestro expositor, un hombre que no voy a hablar de sus títulos, de las adquisiciones en su intelectualidad, sino voy a hablar de la riqueza como ser humano y sobre todo como espírita. John Eric Reynolds es un hombre consagrado a la doctrina, un hombre sencillo y amoroso que ha estudiado a profundidad el mensaje educativo que los espíritus nos dejaron y los vuelve amor, sencillez y fuerza a través de su palabra y de sus sentimientos. John Eric Reynolds es actualmente el director de la Casa Espírita en Barranquilla, Clara de Asís, una nueva luz que se abrió en esta ciudad para expandir el mensaje educativo para las almas. Por eso, con el regocijo de escuchar a este corazón sencillo y amoroso, a un hombre ilustrado, pero con la mayor característica de humildad, te damos la bienvenida, querido John, para escucharte. Sé que en este momento se conectan muchísimos seres que están buscando en el ideal espírita una orientación para sus vidas. Y a través de tu mensaje sencillo, esperamos encontrar respuestas, fuerza y optimismo para seguir adelante. Quiero pedir en este instante que sintonicemos nuestro corazón con las fuerzas del bien y que a través de este sentimiento de amor nos sintonicemos para pedir la vibración de amor que acompaña a nuestro querido hermano, que hablará desde las fuerzas de su corazón y de sus sentimientos. Pido humildemente que todos unidos en pensamientos de amor envolvamos a John para que sea un banquete espiritual el que compartamos en este momento. Te damos gracias, Señor, y así sea. Que así sea. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los queridos hermanos del Centro Espírita Tercera Revelación. A nombre de la Confecol y del Centro Espírita Clara de Asís, que represento desde la Federación Espírita del Atlántico, FESDAC, es para mí un motivo de mucha alegría, de mucho compromiso, las palabras expuestas por la querida Rosalba, a quien estimo mucho, así como muchos de esos hermanos de la Casa Espírita o la Asociación Espírita Tercera Revelación, por su trabajo, porque los conozco personalmente, sé más bien de la dedicación que yo he aprendido de ellos, sé más bien del entusiasmo que le ponen a cada uno de sus tareas a nivel virtual, presencial y a nivel de sus diferentes departamentos, especialmente de la Fundación. Así que hoy tengo ese motivo de alegría de haber sido anunciado por Rosalba y de tratar de asumir un compromiso profundamente complejo. A contrario del censo, como lo decía Rosalba en su modestia, me considero una persona que estoy aprendiendo y entendiendo. Pero sí es algo importante decir esta tarde: la doctrina espírita debe ser estudiada, debe ser discernida, razonada, pero antes que todo sentida. Debe haber una emoción permanente, porque en la medida que el discernimiento se va expandiendo tanto en la mente como en el corazón, pequeñas luces de alegría se abren para todo aquel que comienza a entender la alegría de la inmortalidad. Hoy estamos durante este mes de abril celebrando los 163 años de haber llegado al mundo la tercera revelación. La tercera revelación, es decir, el consolador que prometió el Maestro Jesús después de que la humanidad sufriera diferentes transformaciones sociales, psicológicas y morales.
y me han puesto la consigna de desarrollar a partir de este libro, cuyo nombre lleva la información de esta tarde, el libro de los espíritus y su tradición histórica y legendaria, los acontecimientos vistos desde la perspectiva plasmada ya hace varias décadas por el espíritu de Silvino Canuto Abreu. Quien prologa este libro, es importante advertirlo, es el espíritu de Emmanuel, quien da una claridad respecto de los contenidos que con las limitaciones de mi palabra iré a abordar, pero que implican una visión de novela, de literatura novelística, por así decirlo, pero de profunda información doctrinaria respecto a los acontecimientos de aquel 18 de abril de 1857. Así es que pediré que ustedes, como lo advertía Rosalba en su oración y en sus comentarios, me acompañen con el pensamiento, con la vibración, de ir estableciendo las idioplastías, las emociones puntuales que estos acontecimientos que relata Silvino Canuto Abreu y que en el prólogo que advierte Emmanuel por la psicografía de Francisco Cándido Xavier no son simplemente unas reflexiones de orden doctrinario, sino que constituyen antes que todo una reconstrucción de las reminiscencias, es decir, una activación del pasado espiritual que se registró en Francia a la luz de la ciencia cuántica, de los hechos, de los registros acásicos que sucedieron esa mañana del 18 de abril de 1857. Conocemos a profundidad mucho de la doctrina, pero es importante conocer de profundidad ahora al hombre, al educador, al pedagogo, al misionero que fue Hipólito León de Guiçard Rivel. Esta foto que observan, esta diapositiva, da cuenta de los pasillos que recorrió el maestro Kardec precisamente aquel 18 de abril de 1857. Y aunque es una foto actual, yo quisiera que me acompañaras con el pensamiento para revivir un poco con la magia de la idealización y de la emoción, las caracterizaciones arquitectónicas, sociales de la Francia de 1857. Una Francia donde el aire era limpio y en donde los franceses vestían sus mejores trajes en función de que era un sábado por la mañana. El sol estaba radiante y anunciaba, o la atmósfera psíquica de la Francia anunciaba o presentía la llegada de un acontecimiento en especial. Así fueron las cosas y así lo comentan los espíritus, que precisamente en esta plaza denominada la Plaza o el Palacio Royal de París, se detenía exactamente a las 8 de la mañana un carruaje alado por caballos, en donde venía especial forma una encomienda de especial condición. Entonces, el carruaje de caballos se detiene exactamente en la calle Montpensier, frente a la Galería de Orleans, en la librería Dentú. Vemos a un hombre con un traje azul diamantino que desciende con un paquete especial, llegando y dirigiéndose al local o a la boutique de la librería Dentú. Allí estaba siendo esperado para ser recibido por Clemens, el gerente de la librería, quien le dirigió exclusivamente las siguientes palabras: buenos días, caballero, ¿cómo estás? Algo retrasado el pedido, por cierto. Y el humilde cochero le contestó: sí, tuvimos algunas complicaciones. La entrega estuvo un poco demorada, pero aquí estamos. Puede seguir, le invitó Clement, un hombre alto, de una sinceridad espléndida, pero esencialmente un conocedor de todas las peripecias que tenían que ver con los libreros y las impresiones, o las entidades que se dedicaban a la impresión de libros, en aquellos momentos en que Francia aún no salía del impacto de la enciclopedia y de la Revolución Francesa. En esos instantes Francia estaba comentada por Napoleón III, es decir, un régimen político, administrativo y religioso muy fuerte. El cochero siguió. Clement recibió el paquete en especial. El cochero le extendió con su mano la factura y él, viendo la factura, revisó 60 paquetes
1.200 volúmenes. El nombre de la factura indicaba el recibo de El Libro de los Espíritus. Nuevamente Clement, habiéndose despedido del cochero, pasó a revisar aquella importante mercancía. Tomó los 60 paquetes, los organizó al interior de la que sería la librería de Dentú, escuchando el bullicio de las personas que se asomaban en las diferentes galerías. Como anuncié, los hombres vestían sus trajes más elegantes y las damas como siempre, parisinas, mostraban a la luz del sol los colores que parecían generar una atmósfera penetrante y a la vez armoniosa. Una vez las cosas se dieron, la galería de Dentú, como hoy día se muestra, mientras Clement revisaba las condiciones y calidades de la mercancía recibida, él comenzó a entender las diferentes circunstancias como van viendo al interior de las diapositivas. Así era y así se siente que era el interior de la librería de Dentú. Una escalera en forma de caracol, los diferentes estantes llenos de libros de la época, especial de libros de espiritualismo, como lo comentaremos. Y ahí Clement comenzó a revisar. En ese espacio que observan estaban completos los 1.200 volúmenes de luz. Clement tomó entre sus manos uno de aquellos textos, revisó su portada de cuero, de un color oscuro, con rayas grisáceas, y por el entrepiso de las escaleras que observan, gritó con mucha suavidad: doctor, señor Dentú, el libro de los espíritus ha llegado. En el entrepiso, o sea, en el tercer piso de la escalera que observan, un hombre de estatura mediana, de aproximadamente de unos 30 años, Edward Justin Dentú, asomó en su tez blanca y con una expresión de alegría las siguientes palabras: Clement, excelente, por favor, envíame por el ascensor uno de ellos, uno de los artículos, uno de los libros para revisarlo. En ese momento, él interrumpía la conversación que tenía con un viejo amigo que se encontraba sentado en la silla de maple junto a su escritorio de roble mientras mantenían la conversación. Una vez exclamó la última expresión a Clement, el señor Dentú volvió sus miradas hacia su amigo y le expresó: he estado esperando durante mucho tiempo esta publicación. Le hablaba a Du Charlard, un periodista del Courrier de París, un hombre con el que mantenía una amistad hacía mucho tiempo, pero que profundamente nos unían su interés por la literatura, por la filología y por todo aquello que tenía que ver con el acontecer artístico de Francia. Du Charlard, impresionado con la manifestación, le dijo: ¿y es que es acaso una invención de última hora? Dentú guardó silencio y le dijo: si supieras, Du Charlard, que por un instante estuve a punto de vivir un momento desagradable. Estuve a punto de perder de mis manos, de poder lanzar al público esta magnífica obra de espiritualismo. ¿Otra obra de espiritualismo?, interrumpió Du Charlard. Sí, te contaré. A finales del año pasado, es decir, a finales de 1856, llegó aquí a la oficina, a la silla precisamente donde tú estás sentado, un hombre. Lo presentó Clement. Yo me encontraba absorto sobre el escritorio, revisando los inventarios de la librería, por cierto. Estaba un poco desanimado y un poco iracundo. Me había dado cuenta de que la librería tenía muchos depósitos, es decir, muchos libros, especialmente del movimiento espiritualista, no habían sido vendidos. Estábamos realmente en una situación económica compleja. Entonces, cuando revisaba los inventarios de tantos libros espiritualistas y de tantas otras obras a las cuales le habíamos brindado igual empeño, me interrumpió Clement. Me tocó la espalda y me dijo: señor Dentú, aquí está el profesor Rivail. Él necesita que usted le conceda unos minutos. Yo ni siquiera levanté la mirada. Y sin embargo, Clement insistió: señor Dentú, el autor le espera, el profesor Rivail le espera. Y levanté mi mirada. Un hombre de
estatura mediana, de tez blanca, de una cara bondadosa, pero yo estaba realmente no en mis mejores momentos. Entonces, en un tono suave, distinto a mi estado de ánimo, el hombre dijo: soy el profesor Hipólito León de Nizarri. Vengo a interrumpirle en sus labores diarias y a solicitarle un presupuesto porque me dispongo a publicar una obra de espiritualismo. ¿Espiritualismo? Resonó la palabra en mi mente. Espiritualismo, sí. No pudo ser peor mi reacción. Cuando el profesor intentó hablar, yo intempestivamente lo interrumpí. ¿Espiritualismo, profesor? ¿Espiritualismo? ¿Usted viene a hablar de espiritualismo? Mis depósitos están llenos de libros espiritualistas. Mis depósitos están llenos de mesas que danzan, de mesas que hablan y sin ningún efecto económico. No estamos interesados, tal vez, en publicar una obra más de espiritualismo. Así es que no nos interesan, y di la espalda de una forma grosera. Sin embargo, sentí una vibración. Sentía que el hombre me seguía mirando y volví delicadamente a mirarlo. Y ahí, Ducharlar, refiriéndose al amigo, estaba él, impávido, tranquilo, sonriente, como si estuviera acostumbrado a tratar con libreros. Y sin embargo, nuevamente remetí: ¿es que acaso no me escuchó, profesor Rivail? Y Clement me miraba con cierta pesadumbre, con cierta tristeza. Pero este señor me estaba dando una lección de moral insuperable. Él, en un tono suave y hasta sonriente, nuevamente inquirió: debo decirle, señor Dentú, que me propongo publicar esta obra con mi propio peculio, con mis propios recursos. Solamente necesito un presupuesto. Y entonces nuevamente me fui lanza en ristre y le dije: ¿es que acaso no me escuchó? Pero en esos instantes, cuando la atmósfera era más tensa, Melanie, mi madre, irrumpió en la sala. Y ni siquiera dirigiéndome la mirada a mí, se dirigió al visitante inesperado. Profesor Rivel, le dijo con su acostumbrada dulzura: bienvenido, lo estábamos esperando. Trajo sus cuadernos para la revisión y su publicación para esta librería, la librería de Dentú, y para su familia será un honor publicar su obra espiritualista. Yo, Ducharlar, nuevamente retomó la palabra Dentú, quedé impávido, desconocía a profundidad el trato o la relación que mi madre, Melanie, había tenido con aquel profesor. En esos momentos mi vergüenza no pudo ser mayor. Y entonces, para poder acomodar la situación, mientras mi mamá mantenía la conversación con el profesor Rivel, yo dije: profesor Rivel, discúlpeme, no tenía idea alguna que había un trato entre usted y mi madre. Por favor, déjenos sus cuadernos. Para nosotros será un honor publicar su obra. Y mi madre, nuevamente en un tono, regañándome tal vez con su mirada, dijo: sí, Edward, yo personalmente me encargaré de que la impresión de la obra tenga el tratamiento especial, porque es un honor que el profesor Rivel haya escogido esta librería para sus fines literarios. Y así fue. El profesor nuevamente me sonrió al despedirse. Nuevamente me extendió su mano elegante en un tono cortés, pero en un mensaje muy profundo de paz y de armonía. Los días pasaron, mi estimado Ducharlu. Los días pasaron y nuevamente una mañana me senté en el escritorio y adivinas qué pude encontrar. Encontré sobre el escritorio, mi escritorio elegante, por cierto, un memo de mamá con el manuscrito de un libro especial publicado por este profesor, con un memo de urgente para la impresora View cerca de San Germán. Yo estaba molesto, entonces taché el libro de urgente porque no tenía razón de ser. Dar prioridad a un libro que en realidad había llegado sorpresivamente cuando estaban en línea o en espera otras obras literarias de igual importancia.
Entonces me molesté y guardé el libro. En esos instantes, mi madre, como son siempre las madres, intuitivas, certeras, parece que adivinaron nuestras circunstancias, se acercó y me dijo en su tono cariñoso: Edward, ¿leíste la obra? Te la coloqué esta mañana sobre el escritorio, esperando precisamente que pudieras revisarla, porque es tu labor como editor. Y yo le dije: sí, hijo, debes comprenderme. Debo confesarte una experiencia especial que tuve con este manuscrito en mis manos. Comencé a leerlo, comencé a revisarlo, y desde la primera página de su introducción no pude detenerme hasta finalizarlas. Encontré una paz profunda. La filosofía, las máximas que contienen, tranquilizaron mi alma y me recordaron inclusive la presencia de tu padre. La familia de tú, compuesta actualmente por Men O'Melanie y Edward Justin Dentú, habían padecido la desencarnación de su esposo, el dueño de la librería, un año atrás. A partir de aquel momento, Melanie había dispuesto que su hijo iría a gerenciar los destinos de la empresa familiar. En esos instantes los pensamientos cruzaron por la mente de Edward, y viendo el tono triste, espiritual de su madre al comentar la expresión, ella le dijo: necesito que lo leas, necesito que lo revises, necesito que tomes cuenta de la profundidad y del contenido de esta obra. Ella se retiró de la sala y él, en un tono indeciso, pero impactado por la vibración que sintió de su señora madre, lo tomó en sus manos y le comenta. Y entonces, de charlar, fue mi experiencia. Revisé el epígrafe, revisé la introducción. Quedé, estimado amigo, tú como periodista, impactado de la profunda filología, de la semántica, de la sintaxis, pero esencialmente de la capacidad de síntesis. Es una obra maravillosa, es una obra sin igual. Y me marcó entonces el ejemplo de enseñanza del autor, que daba cuenta de sus condiciones, de no ser simplemente un profesor, un pedagogo conocido como Rivel, sino el autor de una obra realmente espiritual, que me atrevería a decirte que superó a todo. La convicción de mi madre era cierta. El libro tenía más enseñanzas. El libro mantenía una profundidad porque tan solo había leído la introducción, que era lo que necesitaba como editor para presentar la profundidad de la obra. Y así fueron las cosas. Así fueron las cosas. Este libro, tomando un ejemplar, el que había mandado Clement, en sus manos, ha transformado mi vida. Y quiero que mi amigo tú, Ducharlar, lo leas profundamente. En ese momento de la conversación se había integrado Melanie a la misma, y estaban en ese auditorio que observan Melanie, Ducharlar y Edward Justin Dentú. Y comenzó una profunda conversación. Este hombre del Courrier de París tomó el libro en sus manos, pero antes de que pudiera empezar a palparlo, la madre de Edward Justin Dentú le preguntó: ¿y tú? ¿Y tú? Todo un periodista del Courrier de París, reconocido, ¿crees en el espiritualismo? El hombre, profundamente impactado con la experiencia que acaba de escuchar, abrió su corazón y dijo: no simplemente creo en el espiritualismo, sino que he tenido durante mi infancia experiencias con las almas de los difuntos. Cuando era niño y vivía con mis abuelos, un familiar muy cercano desencarnó. Esa noche debí esperar hasta altas horas de la madrugada, mientras mis abuelos y mis padres iban a dar su sentimiento de duelo a los familiares golpeados con la pérdida del ser querido, a los familiares que sufrían con la pérdida de aquel buen ser humano. En esos momentos escuché en el ruido de la puerta de la casa en la cual convivíamos ciertos ruidos, y al asomarme, ¿cuál sería mi sorpresa? Observé que el difunto estaba ingresando. Quedé paralizado del miedo. Aquel hombre que aparentemente había muerto me dirigió su mirada y su sonrisa
Y única reacción, mi única forma de reaccionar fue volver al cuarto y entregarme y esconderme debajo de las cobijas hasta que a ciertas horas avanzadas de la madrugada mis padres y mis abuelos retornaron al hogar. Nunca, nunca, señora Melanie, nunca, apreciado amigo Edward, olvidé esta experiencia. Desde ese momento fui un convencido de que no morimos, de que hay un mundo después de la muerte. Sin embargo, los lineamientos religiosos históricos me hicieron dudar. Los lineamientos religiosos me hicieron dudar muchas veces. Medité sin cesar, pero he llegado a la conclusión de que hay un destino para nosotros en la tierra. Con estas palabras, la conversación en aquel recinto de la librería Dentu terminaría. Edward Justin Dentu nuevamente recomendó el primer ejemplar del libro de los espíritus entregado a Du Charlar. Antes de despedirse y descendiendo por las escaleras en forma de caracol que observan, Edward Justin Dentu dijo a sus amigos: léelo por favor, medítalo, y por favor no dejes de hacer un comentario de la obra en tu separata que tienes en el periódico. Pero te recomiendo que lo hagas después de haberse lanzado, pues no sería prudente ni propicio hacer un comentario, una crítica ante un periódico de una obra que el mundo aún no conoce. El hombre descendió por las escaleras, se despidió del Clem y salió impávido, atravesando las calles parisinas como buscando un profundo bienestar. Entre tanto, en esa conversación, Melanie destacaría que los Dentu, desde tempranas horas de su matrimonio, desde los primeros años de su enlace matrimonial, compartirían el estudio del magnetismo. Antes que el espiritismo llegara a través del movimiento espiritualista en Francia, llegaría el magnetismo, porque muchas pocas veces se conoce a profundidad la fuerza que el magnetismo, las bases que el magnetismo mesmeriano y otras tantas corrientes ofrecieron al camino del espiritismo. Comentó Melanie posteriormente a su hijo que desde temprana edad él, ella y su esposo participaban en experiencias del magnetismo y del sonambulismo provocado a ciertos sensitivos por magnetizadores y magnetistas. De Poiseuille, Frank Anton Mesmer, y en la propia espiritista sociedad parisiana existiría un movimiento particular para el estudio del magnetismo antes del conocimiento del espiritismo. Por eso, de una manera, en la revista Espírita de 1858 de junio, y quiero dejar este precedente por medio para contextualizar los acontecimientos que continuaremos graduando, que Kardec afirmó: el fluido magnético, que es una especie de electricidad, puede muy bien obrar sobre los cuerpos inertes y hacerlos mover. Esto es de radical importancia, porque si esto no fuera sido posible, no habría una mente abierta del matrimonio de Dentu para aceptar dentro de la programación espiritual ser la librería escogida para la publicación del libro de los espíritus aquel 18 de abril de 1857. Así es que se dio el testimonio de dos almas cuando Du Charlar atravesó las calles parisinas ese 18 de abril, sábado por la mañana de 1857, antes de su expedición, de su lanzamiento formal al mundo. Ya el libro de los espíritus había transformado tres almas: la de Melanie Mann, la de Edward Justin Dentu y la del propio periodista del Courrier Du Charlar. Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo estos registros acásicos nos dan a entender el impacto que la revelación espírita, las vibraciones dadas por los espíritus superiores causaban en las personas. ¿Cuántas veces caminó estos pasillos Allan Kardec? ¿Cuántas veces debajo de sus brazos
con la elegancia peculiar que le caracterizaba, a pesar de su pequeña estatura física, mas no de su altura y estandarte moral, habría recorrido cuántas luchas, cuántos silencios, siguiendo los parámetros del espíritu de verdad, debió afrontar antes de la publicación, al momento de la publicación y hasta el momento de su aclamada desencarnación. El 18 de abril salió entonces el libro de los espíritus, bajo el seudónimo de Allan Kardec, quien hasta ese día fue Hipólito León de Nizápol, dando un primer ejemplo de abnegación, de negar su personalidad para dar paso al testimonio de un misionero superior. Y así fue, después del 18 de abril de 1857, meses después, exactamente en julio, retomando la historia y aquel conversatorio maravilloso que se surtió entre Dentu y Ducharlar, aquel hombre impactado por la obra daría como testimonio los siguientes comentarios. En la edición del 11 de julio de 1857, Ducharlar haría esta crítica a toda Francia después de haber recibido en su alma los más dulces conocimientos y sentimientos de esta obra que regiría los destinos de la humanidad. El libro de los espíritus del señor Allan Kardec, dice el señor Ducharlar, es una nueva página del gran libro de infinito. Sentiríamos mucho que se creyera que estamos haciendo aquí una propaganda bibliográfica. Si pudiésemos suponer que así fuera, anotaba Ducharlar, quebraríamos nuestra pluma de inmediato. No conocemos de modo alguno al autor, pero abiertamente confesamos que estaríamos felices de conocerlo. Quien escribió la introducción del libro de los espíritus debe tener el alma abierta a todos los sentimientos nobles. Y agregó el querido reportero: a todos los desheredados de la tierra, a todos aquellos que caminan o caen, regando con sus lágrimas el polvo del camino, les diremos: leed el libro de los espíritus, os hará más fuertes. A los felices también, a aquellos que no encuentran a su paso más que ovaciones de la multitud o las sonrisas de la fortuna, les diremos: estudiadlos, os hará mejores. Qué hermosa definición del testimonio de la obra, que impactaba a un hombre que ni siquiera tuvo la fortuna de reconocer o conocer a Allan Kardec, pero sí tuvo la grandeza de extraer de las líneas aquellas bellamente impresas en la primera edición de 1857, de entender que el libro de los espíritus significaba para París, retomando la libertad, la revolución de las políticas, la revolución del Estado en la Revolución Francesa de 1789, hoy se presentaba a la humanidad, así como lo establece la Torre Eiffel, anunciando al mundo, rasgando los cielos, que se daba una nueva revolución científica, filosófica y moral, la era del espíritu inmortal, la era del reconocimiento de nuestra propia naturaleza. Las horas comenzaron a pasar y el matrimonio Rivaí había considerado, después de estos acontecimientos, realizar en su pequeño apartamento una celebración muy especial, muy profunda. De esa manera, como observan en esta foto actual, en la calle de los Mártires, número 8 de París, allí vivían en una armonía total el matrimonio conformado por Hipólito León de Nizápol y por la elegante Amélia Gabrielle Lacombe Boudet. Ahí tenían una atmósfera espiritual, almas afines en las ciencias, almas afines en las artes, almas afines en el sentimiento. No casualmente se habían unido 20 años atrás, es decir,
En el momento en que lanzaban el libro de los espíritus, en ese mismo año, el matrimonio Ribail cumplía las bodas de plata. Cumplía exactamente los 25 años de estar unidos desde 1832. Ella, 9 años mayor que él, como lo hacen siempre las damas dignas, parecía más joven que él. Y así se dio esa hermosa reunión. Exactamente a las 7 de la noche fueron convocados los diferentes invitados, invitados muy especiales, invitados que tenían una marca especial. Ribail estaba preparado con su esposa, apostado a la entrada del apartamento como aquel especial ceremonia que tendría cuenta esa noche. No era una ceremonia voluptuosa, ni mucho menos exuberante. Era una ceremonia respetuosa, pero en aquel apartamento había una atmósfera psíquica especial. Había unas condiciones especialísimas. Y así fue. Fueron llegando de uno en uno esa tarde. En esa tarde parisina fueron presentándose aquellos que Kardec reconocería como la cadena providencial que les llevaría a su paso el desarrollo y consolidación de la misión que él intuitivamente seguía. Los primeros en llegar fueron el matrimonio Baudin. Clementine, Emily Charles Baudin llegaron con sus 2 hijas, Julie y Caroline. Y Clementine, al ver la figura del codificador, no pudo esperar más su sorpresa. Lo abrazó fuertemente, le tomó entre sus manos con el respeto que se tiene a un venerable profesor y lo miró a los ojos, expresándole las siguientes palabras: Profesor Ribail, mis hijas están profundamente agradecidas por el hermoso detalle que usted tuvo hoy para con ellas. Enviarles al curso de las 5 de la tarde una de las horas del libro de los espíritus. ¡Qué emoción, profesor! ¡Qué emoción! Y la dedicatoria no pudo ser más hermosa. Caroline, que estaba cerca de su madre, se acercó y también interrumpió la conversación, mirando también fijamente a los ojos al codificador, diciéndole: profesor, estoy totalmente llena de gratitud. Kardec miraba fijamente a los ojos a ambas mujeres. Especialmente detuvo su mirada en aquella jovencita recién salida de la adolescencia de tan solo 17 años, mientras ella expresaba su sentimiento de gratitud. Kardec mentalmente expresaba: si supiera que soy yo el que tiene tanto que expresarle, debo a su mediunidad, a su educación, la consolidación de esta obra que los espíritus y el espíritu de la verdad me encomendó. Soy yo, lo expresaba así, dentro de su mirada, mirándola fijamente con mucha ternura. Soy yo, replicaba mentalmente Kardec, soy yo quien tiene tanta gratitud hacia ti. En esos instantes, Gaby, como era conocida la esposa de Kardec, interrumpió el saludo y solicitó a las damas recién llegadas que siguieran su paso al comedor, donde ya se encontraban dispuestas las condiciones para recibir a los invitados. Así las cosas, entonces Kardec, ahora Allan Kardec, dirigió la mirada al padre de la familia Baudin. Qué bueno volverte a ver. Y imagino, le expresaba, imagino que no tuvo tiempo siquiera de revisar la obra. Sí, respondió Emily Charles Baudin. Así es, profesor Ribail. Tan solo pude observar el título, pero quedé sorprendido. Había quedado en mi mente aquel título que usted tanto enfatizó: La religión de los espíritus. Kardec, guardando silencio y retomando nuevamente la conversación, miró fijamente a su interlocutor y le dijo: sí, tiene usted mucha razón, pero voy a darle 2 justificaciones por el cual terminé adoptando el libro de los espíritus y no la religión de los espíritus. La primera de ellas, mi querido amigo, es que los espíritus directamente y por instrucciones de ellos mismos advirtieron que era mejor este último nombre, porque al hablar de religión
tan solo desde el concepto de religación de un camino hacia Dios, es el libro primero, la parte metafísica que aborda esa contextura, esa visión de Dios o ese contexto de Dios. En segundo lugar, porque los espíritus dijeron que este título tenía una mayor claridad de su fuente, es decir, el libro era de los espíritus. Y aún más, mi estimado amigo, me atrevo a asegurar que no simplemente es un libro de los espíritus cuya procedencia son los espíritus superiores, sino que es una obra que trata acerca de los espíritus. Dos objetivos, me entenderás, se cumplen, porque entendiendo el recrudecimiento de las políticas y del vínculo Estado y religión, no era prudente sacar a la luz pública el concepto de religión, pues podía haber generado rechazos infames desde el momento de su publicación. Profundamente sorprendido, Émile Charles Baudin le dijo a Kardec: estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor. Esto es maravilloso y estoy de acuerdo con los argumentos que usted me da respecto del cambio del título de la obra. Igualmente la conversación fue interrumpida. Mientras estos hombres conversaban, a la puerta del apartamento fueron llegando otras visitas y Kardec, para no dejar sola a su esposa, quien tenía la grata misión de ser una magnífica anfitriona, se posó a su lado y llegó entonces en su orden Madame Pleyne-Masson. Madame Pleyne-Masson venía acompañada por la familia Hermans de Hermans Dufox. Los Dufox hacían presencia en aquel escenario, eran invitados por Madame Pleyne-Masson y en esos instantes Madame Pleyne-Masson presentaba al padre y a Armand Dufox, también una adolescente, al matrimonio Rivail. Ella extendió y hizo su introducción de la siguiente manera: disculpen, llego un poco retardada, sin embargo me tomé el atrevimiento de acompañarme por los amigos, por este matrimonio. Profesor Rivail, yo creo que le había comentado de ella. Ella, esta jovencita, elegante y simpática que observa, tiene por nombre Hermand Dufox y es una magnífica medium historiadora. Sería ella, ustedes saben, que a futuro integraría el equipo de mediums de Allan Kardec, especialmente para la segunda edición de Los Espíritus en marzo de 1860. La conversación continuó y así los invitados fueron llegando. Posteriormente llegaría Clement, aquel director de la librería de Antú que mencionaba al inicio de mi relato, era también un invitado especial. Fueron llegando Carlotti, Fortier, todo un grupo de amigos, el matrimonio Jaffet, es decir, Ruxelin Jaffet, un grupo de aquellos seleccionados y que fueron pasando las mujeres al comedor, los hombres al cuarto de estudio y las jovencitas especialmente en la sala, especialmente acondicionada para generar el ambiente social. Dada la clasificación de los grupos, quiero referirme de manera particular a la conversación que se daría en aquellos instantes de un grupo conformado por las mediums principales que tuvieron que ver con la obra. Estaban entonces elegantemente sentadas Hermans Dufox, Ruxelin Jaffet, Julie y Caroline Baudin. La más habladora, Caroline, con más capacidad narrativa, recibió a Hermans Dufox y la saludó y le dijo: eres nueva, ¿cierto? Esta respondió en el mismo tono cordial y fraternal, porque eran espíritus especiales, eran los espíritus, las primeras en especial, que habían colaborado dentro de la programación sociológica de la humanidad al recibimiento de la codificación como mediums, psicógrafas inspiradas en el ejercicio que posteriormente haría el profesor Rivel. Estaban acostumbradas a los temas literarios, a los temas serios. Eran alegres sin rayar en la frivolidad. Eran profundas sin rayar en el egocentrismo, pero eran esencialmente espíritus buenos. Y en tales condiciones desarrollaron la siguiente conversación. Sí,
Soy Irmando Fox, medium historiadora. Nosotros también hemos participado, dijo Caroline, en el desarrollo de la obra que hoy lanza al mundo el profesor Kardec. ¿Cómo?, interrumpió la jovencita en un tono cariñoso. Quiero que me cuenten esta historia. ¿De qué trata la obra que hoy lanza el codificador? ¿De qué trata hoy la obra que se da a conocer al mundo? ¿El profesor es el autor? No, dijo Caroline. El profesor Rivail no es el autor. Realmente el autor es el señor Rock. Y todas irrumpieron en risa. Y Irmando Fox se sintió en esos momentos un poco avergonzada y expresó: disculpen si con mi insolencia he generado algo que no debía. Caroline la abordó y le señaló: no te preocupes, somos nosotras, porque seguramente irás a reír cuando tú te enteres quién es el señor Rock. El señor Rock es la cestita, el lápiz que utilizábamos mi hermana y yo para ir conduciendo las respuestas y las preguntas que mediante un ejercicio metódico el profesor Rivail realizaba con nosotros. Es decir, nosotros participamos con los espíritus y con el profesor Rivail en la elaboración de esta obra. Hermans quedó aún más sorprendida. Sí, nos cuentan que exactamente el 8 de mayo de 1855 se dio una serie de acontecimientos especiales. El profesor Rivail visitó por primera vez la casa de la medium Pleine Masson y allí, a las 8 en punto de la noche, estaba entre el grupo de observadores del fenómeno de las mesas danzantes y parlantes un profesor escéptico, el profesor Rivail. Él iba por primera vez, hermanos, le reafirmó Caroline, a presenciar el fenómeno de las mesas danzantes y parlantes. La experiencia no pudo ser mejor. El profesor revisó, escudriñó y se dio cuenta aquella noche que la manifestación, es decir, los efectos físicos, no correspondían a un fraude. Observó la honestidad de la señora Pleine Masson y del grupo que aquellos acompañaba la sesión esa noche en particular. Se dio cuenta de que eran honestos, de que no cobraban, de que no tenían un profundo interés, y eso marcó definitivamente, porque nosotras, especialmente yo, Caroline, muchas veces participé en las experiencias que se daban en la casa de Madame Pleine Masson. Durante muchas noches, Caroline sirvió de medium con la cestita, con la tablilla que habían llamado Rock al desarrollo de esas experiencias. Semanas después, hermanos, enfatizó Caroline, el profesor Rivail nos visitó, conoció de las facultades mediúnicas de mi hermana y yo, y estuvo interesada entonces en recurrir a nuestras sesiones. Eso fue maravilloso. El señor Rock estaba allí nuevamente. El profesor Rivail llegó como para acompañar a su esposa. Exactamente fue en mayo también de 1855. La experiencia no pudo ser peor. Nuestras reuniones estaban caracterizadas por la compañía de Zefir o de Céfiro, según la traducción. El espíritu familiar. Era un espíritu feliz, gracioso, que atendía las preguntas e inquietudes frívolas de aquellos que asistían a la reunión familiar. Durante muchos años así lo hizo. Pero en esa noche en particular, hermanos, nos llamó la atención que cuando el profesor Rivail irrumpió en la sala y se sentó en ese silencio profundo, él saludó al profesor Rivail en los siguientes términos: caro, salvo, pontífice, 3 veces. Y nosotros irrumpimos en risas, porque estábamos acostumbrados a que Zefir siempre acostumbraba con los novatos a hacer bromas. Pero en esta vez fue distinto. Zefir guardó silencio y expresó a través de la cestita el señor Rock las siguientes palabras: dirijo mi saludo a un pontífice de verdad, porque el visitante, el ilustre visitante, fue un jefe druida en reencarnaciones pasadas. Esa revelación impactó, le tomó la mano Irmando Fox, Caroline. Esta revelación nos impactó
porque también Sefir nos había dicho que en reencarnaciones pasadas, nosotras, la familia, había sido parte de los galos. Es decir, había afinidad reencarnatoria entre el visitante ilustre de aquella noche y nosotros. El tiempo pasó, el profesor Ribail comenzó a visitarnos asiduamente sábados y miércoles. Observaba todo, tomaba apunte de las enseñanzas que para él constituían verdades profundas y especiales. Así es que comenzó a participar con nosotros. Ciertamente poco hablaba, pero una noche en particular, él salió de su silencio y expresó: ¿será posible? Le preguntó a Sefir o a Céfiro, ¿será posible saber si hemos evocado o es posible evocar mentalmente al espíritu de Sócrates? Todos quedamos profundamente sorprendidos por la pregunta que hacía el profesor Ribail, y temiendo por la respuesta que pudiera dar Sefir, quedamos expectantes. Sin embargo, nuevamente la miró a los ojos. Sin embargo, también nos sorprendimos. En esos momentos, Sefir guardó un grado de seriedad profunda y dijo: el espíritu de Sócrates ha estado muchas veces presentes en estas reuniones. Tú lo has evocado mentalmente porque tú siempre piensas en él. Kardec, sorprendido, manifestó: es cierto, muchas veces he pensado en él, pensando en que Sócrates podía revelarnos la filosofía de los espíritus élites. Así ha sido. Es verdad. En esos momentos, Hermans, retomó la palabra Caroline, en la cestita, en el señor Roth, sentimos un fluido diferente al cual nos tenía acostumbrado Sefir. Un fluido de un espíritu de alta bondad que escribió lo siguiente: sí, estamos dispuestos a revelar la filosofía de los espíritus de élite, la filosofía de los espíritus superiores a aquellos que sean dignos de conocer o de revelarse la verdad. Kardec guardó silencio. Solo a esos, y solamente con el tiempo, Sefir me revelará quién de vosotros es realmente capaz de ser digno de recibir tal verdad. La reunión terminó, el profesor Ribail se retiró y las semanas pasaron. Otras semanas después, en el mismo ejercicio que observan, sentados en la mesa, las jóvenes medios continuaban el ejercicio y el profesor Ribail, nuevamente meditando profundamente, preguntó a Sefir: Sefir, durante varias semanas he meditado profundamente de la última revelación y hoy quiero preguntarte con el mayor respeto si soy digno de ser o de recibir tal revelación. Sefir le dijo: capacidades las tienes, mas tú deberás preguntarte si estás dispuesto a defender la verdad hasta conseguir sus objetivos, así sea necesario beber cicuta. Kardec fue conmovido, cerró los ojos y dijo: estoy dispuesto. A partir de ese momento, hermanos, las cosas cambiaron. Hermanos interpeló: y entonces, define cómo fue la construcción de la obra. Caroline, guardando su tono tranquilo y su capacidad extraordinaria de narración, le dijo: ya voy al punto, no te apresures. A partir del 1 de enero de 1856, las cosas cambiaron. El profesor Ribail adoptó un método en acuerdo con mi señor padre. Las reuniones empezaron con una oración. El profesor Ribail propuso a Sefir traer las preguntas previamente redactadas para que los espíritus las respondieran. Solicitó que las preguntas no fueran de aspectos frívolos, como hasta el momento había sido, sino que se preguntaran aspectos de filosofía, de psicología, de educación, de sociología, de teología. Muchos de los que asistían no les gustó la propuesta y comenzaron a retirarse. Tan solo se quedaron aquellos que estaban realmente interesados en la nueva metodología de enseñanza
que Kardec había propuesto. Así empezaron entonces. Kardec preguntaba, los espíritus aclaraban, Kardec debatía como si fuera un maestro, respetando el libre albedrío de los espíritus. Los espíritus exponían, nunca en un tono beligerante y respetuoso, y siempre sí de una forma cortés y bondadosa. Era un verdadero diálogo, día 2, logos 2. Era una verdadera mayéutica, es decir, Kardec nunca aceptó por el solo hecho de la revelación de los espíritus o de los inmortales las verdades a ciegas. Contrastó, debatió, comparó, y cuando no estaba de acuerdo con alguna posición o tesis, decía cordialmente a los espíritus, vamos a meditarlo y a revisarlo. Y cuando los espíritus lograban persuadirlo, decía con mucha objetividad, acepto. Y cuando no era aceptado, surgió aquí un espíritu que se denominó verdad. Kardec preguntó también quién era su guía. Y Hermann du Fox señaló, ¿pero su guía no era Sócrates? No. No hemos dicho que Sócrates sea el guía del profesor Rivail. Tan solo que él evocaba su pensamiento. Mas, una de esas noches, un espíritu muy superior, de mucha luz, se hizo llamar verdad, advirtiendo que noches anteriores había estado haciendo golpes en la habitación o en la casa del matrimonio Rivail para que el profesor, mientras organizaba y redactaba la obra, pudiera corregir un error. Fue en esa noche que nos dimos cuenta que el profesor estaba construyendo una obra, que estaba elaborando un tratado de los espíritus. Sorprendente, dijo Hermann du Fox. Así la noche pasó y los comentarios fueron quedando absortos y muy profundos. Kardec lanzaba el libro de los espíritus, pero ante todo propuso al mundo, con el rigor que estamos comentando, una metodología pedagógica para la comunicabilidad de los espíritus superiores. No sé si hemos tomado conciencia de esto, pero la humanidad siempre se había comunicado con los mal llamados muertos. Siempre se había comunicado con los difuntos, pero solo fue a partir del lanzamiento de los espíritus donde esta relación de los hombres con las almas o con los espíritus desencarnados trascendió, porque Kardec establecería todo un método sustentado en el método de observación, sustentado en la categorización psicológica de los espíritus y sustentado en imprimirle a la mediunidad los valores que hasta ese entonces no habían sido tenidos en cuenta a pesar del avance de las religiones. Las bases de una mediunidad superior estaban sustentadas en las máximas de Jesús, y las bases de una ética comportamental del medium estaban sustentadas en el bien y en el progreso de la humanidad. Los espíritus superiores que se comunicaban, como el mismo Kardec lo señala a partir de la pregunta 107 y hasta la 113 del libro de los espíritus, eran espíritus con unas categorías especialísimas. Es decir, no eran espíritus simplemente por el hecho de llamarse, sino que, dada la capacidad intelectual y moral de Allan Kardec, quien en otrora había sido Juan Hus y en otrora había sido también un jefe druida, sumado a su desarrollo intelectual, a su objetividad científica, él sería un extraordinario filtro para garantizar la impostura de la verdad. Kardec no era medium propiamente dicho, y Hermann du Fox lanzó al grupo de jovencitas la última pregunta esa noche. ¿Es entonces el profesor Rivail un medium como ustedes? No, de manera alguna. Te explicaré. En alguna oportunidad, los espíritus en esas sesiones nos explicaron que realmente el profesor Rivail era medium, como todos lo somos, en diferentes categorías y en diferentes caracterizaciones. Pero era un medium distinto, era un medium inspirado. El proceso que explicaron parece un poema, decía Caroline. El profesor Rivail recibe mentalmente la idea que uno de nosotros le envía en un haz de luz.
Él la registra en su conciencia, luego la pasa por el filtro de la razón y emite el resultado de un pensamiento propio, revestido de su estilo literario. Es decir, siempre fue un medium dentro del concepto de verdad. Kardec nunca asumió su condición de misionero, que fue lo que constataba Caroline en la conversación que mantenía con la señorita Irmán Dufox esa noche del 18 de abril de 1857 en el apartamento del matrimonio Rivail. En 1856, el 12 de junio, el codificador preguntó esto: si él tendría la capacidad de sacar la misión adelante. ¿Y por qué él había sido escogido frente a tantos otros que realmente tenían esa condición? Y los espíritus le decían que la misión que tenía era de reformar la humanidad, era de reformar a los hombres, pero que la intelectualidad propiamente dicha no bastaba. Se requerían, para transformar el mundo, otras condiciones emocionales psicológicas: la paciencia, la humildad, la tolerancia, la persistencia, el ser inquebrantable mentalmente y el abnegarse a una obra. Los espíritus le advirtieron: jamás, jamás hables de tu misión, pues solamente por tus actos, como hoy debemos entenderlo muchos espiritistas, solamente por los actos llamarás la atención de muchos, mientras nada has hecho, pues la obra no está ni siquiera empezada. Nuestra asistencia no te faltará, dijo el Espíritu de verdad, o el Espíritu verdad, y anunciaron los espíritus del Consolador en prolegómenos. Sin embargo, nuestra asistencia te será inútil si no pones de tu parte, pues tienes tu libre albedrío. Es más, debes usar no simplemente la razón, sino el discernimiento profundo de tu alma, porque nadie está frontalmente obligado a algo. La doctrina será siempre la misma en cuanto al fondo, para que quienes reciban comunicaciones con los espíritus superiores. Esto es maravilloso, queridos hermanos. Esto es maravilloso porque la doctrina ha venido cumpliéndose en sus leyes, en sus procesos. Y mientras los seres humanos debatimos el lenguaje, la interpretación académica, aritmética, psicológica, la verdad sigue siendo lo misma para aquel que logre la sintonía con los espíritus de bien. Porque no basta la intelectualidad, es necesario activar fuerzas, servir, trabajar, hacer sacrificios para preparar nuestras mentes a recibir con toda la profundidad las enseñanzas de los espíritus. Solo el orden de las materias, de la metodología, pertenecen a aquel que recibió la misión de publicarlo. Porque este libro advierten los espíritus, es la recopilación de las enseñanzas de los espíritus superiores. Kardec guardó la autenticidad de la obra. Kardec guardó la grandeza de la revelación. Kardec anunciaba que era una obra programática, al igual que el Evangelio de Jesús. Insisten espiritistas que proclaman que Kardec está desactualizado, desconociendo estos testimonios tan maravillosos que hemos comentado. Existen espiritistas que, sin conocer el profundo conocimiento filosófico, educativo y psicológico de la codificación, no han comprendido que este es un sistema que se va ampliando en el inconsciente profundo del ser humano en la medida que la conciencia se despierta. Por eso el misionero decidió apagar a Rivail en favor de Allan Kardec. Finalmente, cuando la noche comenzaba a adentrarse, el profesor Rivail, anunciando en cierta forma el final de la reunión, se paró en mitad del apartamento. Tomó una botella de vino a su alrededor
la colocó para poder adornar la mesita en la cual se apoyaba y tomó una copa vacía y la comenzó a golpear con una pequeña cuchara de plata. Para llamar la atención de los presentes, se colocó sus anteojos y uno a uno las damas, las jovencitas y los hombres fueron haciendo un círculo en aquel pequeño apartamento que tan solo tenía capacidad para 20 personas. Al ver la seriedad, el profesor Rivail se quitó los lentes y decidió entonces improvisar. Pidiendo a su esposa que la acompañase en su regazo, Gaby se acercó y entonces enunció este magnífico discurso insuperable en todos los tiempos. Hoy, mi esposa y yo, el matrimonio Rivail, ha querido consolidar esta noche, homenajear en el lanzamiento de hoy del libro de los Espíritus, que ve la luz del mundo, la obra más importante de mi vida, un homenaje. Son escasas las palabras que puedo decir, pero quiero empezar por mencionarles que el libro de los Espíritus, esta obra que irá a transformar la humanidad, debe su esencia, su estructura a las mediunidades de las jovencitas Baudin, a Caroline y a Julie, en lo que tiene que ver en su construcción, su desarrollo, y en lo que tiene que ver con sus revisiones permanentes, casi en su totalidad, a la querida Ruth Selim Jafet. A otro grupo de medios, a más de 10 medios que no mencionaré, pero esencialmente quiero agradecer a estas familias, Baudin y Jafet, el ambiente psíquico especial desde sus hogares que nos brindaron para los ejercicios profundos. A estas jovencitas recién salidas de la adolescencia, quienes sacrificaron su tiempo, sus estudios, inclusive sus propios noviazgos, para dedicarse a la ardua tarea de entregarse a la elaboración mediúnica de las preguntas y respuestas. Nada fue perdido. Kardec levantó la copa. Nada fue perdido. Hoy lo proclamo, pero esencialmente quiero comentarles porque la obra lleva el nombre de Allan Kardec, el seudónimo que me recomendaron los espíritus, y no lleva inserto el nombre de los medios. Lo he hecho para que quien les habla tenga la posibilidad de defender la obra por sí mismo, porque la obra levantará heridas, levantará odios, calumnias, persecuciones, que ninguno de ustedes, los presentes, mi querido amigo Carlotti, mi querido amigo Fortier, mi querida amiga Pliny Masson, mi querida dama Roger, mis queridos amigos presentes, tienen ustedes el derecho de recibir. Yo asumiré directamente la responsabilidad de la obra porque me permitirá a su vez corregirla, defenderla y hacer esencialmente las futuras correcciones que el tratado requiera, especialmente garantizando la coherencia de la unidad gramatical, hermenéutica del propio trabajo que he realizado. Por eso quiero agradecerles y deseo agradecer a Fortier, el amigo que por primera vez me habló de las mesas danzantes y parlantes. Ya nos conocíamos porque éramos seguidores del magnetismo. Yo del magnetismo científico, naturalista, en donde practicamos muchas veces y fuimos a las sesiones magnéticas de sonámbulos. Daba cuenta Kardec de su inicio en el magnetismo, como lo confirma la historia en la Revista Espírita y en tantos artículos posteriores. Posteriormente apareció otro ser en mi camino, Carlotti, que también era magnetista, pero de una escuela distinta a la mía, del magnetismo animista. Yo aceptaba que las mesas podían moverse cuando absorbían el fluido magnético nervioso eléctrico. Pero Carlotti dirigió su mirada al rincón del apartamento donde Carlotti se sentaba. Carlotti creía en las almas de las ánimas, es decir, interpeló Carlotti en esos momentos, en las ánimas de los difuntos, gritó desde el rincón del apartamento. Y él bastante me convenció, porque Fortier me advirtió que ahora las mesas no simplemente se movían, sino que hablaban.
Y yo incrédulo diría que creería si las mesas tendrían cerebro para pensar, nervios para sentir, brazos para moverse e inteligencia propia. Y el tiempo pasó y conocí a la familia Bodán y aquí estoy, mis queridos amigos, anunciándoles que el libro de los espíritus nace para la humanidad, que vendrán momentos difíciles, pero estoy dispuesto a asumirlo, porque yo tan solo soy un instrumento, tan solo soy un transitorio hombre, pero la humanidad ha utilizado mis débiles facultades para plasmar en el alma de los hombres el retorno de Jesús vivo, digno y más humano que nunca. Levantemos entonces, levantó su mirada y la copa nuevamente el profesor Kardec, un homenaje sentido a los queridos amigos. Uno a uno los visitantes fueron retirándose, uno a uno fueron despidiéndose y Gaby fue poco a poco despidiéndose de ellos. En esos instantes, el profesor Rivail observó cómo su esposa se retiraba para descansar. Él tomó la última vela titilante y se dirigió a su escritorio, allí donde tantas veces había exhortado, había extinguido las posibilidades de su vista física en torno del ideal. Se sentó en aquel viejo escritorio de roble. De la parte izquierda del escritorio sacó un manojo de mensajes, especialmente de un escrito que tenía mis memorias. Y empezó a escribir el profesor Kardec. Hoy, 18 de abril de 1857, lancé a la humanidad el libro más importante de mi vida. Hoy, por eso, te recuerdo, querido amigo. Te recuerdo, y detuvo la pluma que se deslizaba sobre el pergamino y abrió el mamotreto y buscó un mensaje de este fin de enero de 1800. Hoy te recuerdo, querido amigo. Entonces interrumpió a la escritura y se concentró en el mensaje, en unas pequeñas palabras que Zefir o Zefir, el espíritu familiar de la familia Bodán, siempre estaré así como el espíritu de verdad, te sostendré en la dificultad, te sostendré en la soledad, en las que torturarán amorosos. Kardec detuvo su mirada y evocó al y se recordó cómo de aquellos que lo calumniaron o traicionaron. En esos momentos doblaba su y elevaba una oración y de continuó el escrito. Mi amigo, la misión ha sido con todo el rigor, con las cosas detuvo, se levantó, abrió la ventana y observó la noche clara parisina que anunciaba el término del día. Pensó en el amor, pensó en la bondad del ser humano, pensó en Jesús y escuchó las acústicas de su alma una voz profunda que le decía: querido amigo, yo tampoco te abandono. Voy aquí como el primer Dios que te mantiene, que te sostiene para el nuevo amanecer, para la nueva bendición,
a la es marca de aquellos que el testimonio del amor. Muchísimas gracias por estos momentos de emoción, de reconstrucción mental de lo que constituyó aquella mañana del 18 de abril de 1857, el libro de los espíritus y su tradición histórica y legendaria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, querido John. Te agradecemos esta síntesis tan bonita de este maravilloso libro, de esta maravillosa obra que nos permite ver un trabajo dedicado y amoroso en bien de la humanidad. Agradecemos la compañía de todos aquellos que en la tarde de hoy se reunieron de una manera fraterna con nosotros. Continuemos educando nuestras almas y agradezcamos a Dios nuestro Padre de amor estas herramientas para seguir construyendo un futuro lleno de espiritualidad y de amor. Antes de hacer nuestra plegaria de cierre, los quiero invitar a todos para mañana domingo 10 de la mañana, nuestro compartir momentos de armonía en compañía de nuestro querido Andrés Abreu, y a las 7 de la noche nuestra plegaria, nuestro evangelio en el hogar, que nos continúa reuniendo, orando y confiando en la compañía y en el amor de nuestro Padre Dios. Los invito a que en este momento elevemos nuestro pensamiento a Dios, agradezcamos este momento de amor, este sentimiento que habla desde lo más profundo del corazón en la persona de nuestro querido John, que el mundo espiritual lo siga fortaleciendo, le regale la salud de su cuerpo y la salud de su alma, que continúe siendo un propagador de los mensajes de amor que ayuden a educar las almas. Te damos gracias, Señor, en la tarde de hoy por esta oportunidad y te pedimos que nos ayudes a continuar adelante, que después de la oscuridad viene la luz y que después de las grandes dificultades vienen las grandes realizaciones. Gracias, Señor, por este momento, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, un fuerte abrazo. A ti.